Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Que en este tiempo el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que podamos estar mirándote solo a ti y escuchando tu voz, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Que en este tiempo podamos estar disfrutando, Señor, de que tú, que eres Dios vivo, estás con nosotros, que podamos estar recibiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, que estés dándonos la fuerza y la dirección. Padre, obra poderosamente. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este día vamos a ver la palabra eterna del Señor, que el Señor por su gracia va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la preciosa palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que tú nos das, Señor, por tu gracia y que tú siempre cumples en nuestras vidas y a través de ellas. Que a través de tu palabra podamos en verdad estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Levántanos, Señor, como tus testigos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Ciertamente, Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz. Y Él ha resucitado, Él vive y tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él está por su gracia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Disfrutar esta gran bendición que ya tenemos y que nada ni nadie nos puede arrebatar. Disfrutarlo es el principio del evangelismo. Porque el evangelismo no es ni un método, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad. Es algo que Dios tiene preparado. Es algo que Dios obra a través de nuestras vidas de manera natural. De la misma manera que cuando un hombre y una mujer se casan, forman un matrimonio, lo natural, y no depende de que tengan mucho dinero, ni mucha inteligencia, ni mucha sabiduría, ni un gran respaldo, lo natural es que tienen hijos, ¿verdad? Tienen descendencia, es lo natural. No es algo que dependa de su esfuerzo ni de su capacidad. De la misma manera, el evangelismo Dios lo hace a través de sus hijos, hijas que están disfrutando no una religión, sino el evangelio. Cristo que ha vencido, que ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si un matrimonio no tiene hijos, probablemente hay una causa, ¿verdad? Hay algo que no está bien. Pues de la misma manera, si en nuestras vidas como hijos de Dios
no se está levantando ese movimiento de vida, del poder de Cristo, hay algo que tenemos que estar viendo a través de la palabra. Porque ciertamente, Dios que es soberano, que nos ha escogido por su gracia, en cada lugar que nos ha puesto, nuestro trabajo, nuestra familia, donde estudiamos, en nuestro barrio, ese es nuestro campo, es el lugar que Dios, en su soberanía absoluta, nos ha colocado ahí. ¿Para qué? Para que ese movimiento del poder y la vida de Cristo resucitado a través de nosotros esté inundando ese lugar. Y de esa manera podamos encontrar con esas personas que Dios tiene preparadas. Por eso podemos verlo conforme a la palabra de Dios. Y hoy, a través del pasaje de la palabra, nos encontramos ahí en el campo de Jerusalén. Y viendo cómo Dios realmente tiene preparado ese evangelismo, dentro de ese evangelismo aparecen tres elementos muy importantes. ¿Cuáles son? Primero, los discípulos. En este caso era Pedro y Juan, ¿verdad? Y también nos encontramos pues el campo, que era el campo de la zona del templo en Jerusalén. Y también nos encontramos, muy importante, el mensaje. Y es algo muy importante que tenemos que estar viendo conforme a la palabra del Señor. Esos tres elementos son muy importantes, pero quizás el más importante es el discípulo. Ustedes en este tiempo, por gracia de Dios, son los discípulos que Dios ha escogido. Porque vemos, vamos a ver a través de Pedro, que él, en un principio, él era un no creyente. Él era pescador, una persona con un carácter colérico, ¿no? Y él era un trabajador, pero Dios, por su gracia, lo escogió, lo llamó. Podemos ver en Marcos 1:17 que le dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Y el Señor, por su gracia, también a nosotros, sin tener ningún mérito, ni nada mejor que otros, solo por gracia de Dios, en su soberanía absoluta, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y así hizo con Pedro. Él lo escogió, dice en Marcos 3, del 13 al 15, ¿para qué lo escogió? Para que estuviesen con Él. Y no hay nada más precioso, ¿verdad?, que poder estar con el Señor. Eso no es difícil, es complicado, ¿verdad? Disfrutar de eso. Lo llamó para estar con Él. ¿Por qué? Porque la obra desde el principio la hace Dios. Y entender eso es un gran descanso. Por supuesto, el evangelismo lo hace también Dios. Por eso, la religión es todo lo contrario, ¿verdad? Hay que hacer, hay que esforzarse. Y uno está cansado, no funciona y te sientes frustrado, ¿verdad? Pero el evangelio es que Dios, por su gracia, como no podíamos hacer nada, lo ha hecho todo a través de Jesús, el Cristo. Es un regalo, es un don. Y dentro de Él tenemos todo. Él obra, Él tiene todo preparado. Por eso, disfrutando de que Él está junto con nosotros, porque Él vive, ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, disfrutando de esa vida, ciertamente es cuando vemos ese evangelismo que ya tiene preparado. Es algo tremendo, ¿verdad? Por eso vamos a ver cómo realmente Pedro empezó a convivir con el Señor. Estuvieron aproximadamente 3 años y medio con el Señor, físicamente. Y llegó un punto en Cesarea de Filipo que este Pedro, el Padre se lo reveló, pudo confesar en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre se lo reveló. ¿Por qué? Porque eso es por gracia de Dios. El Señor nos escoge y es por su gracia, el Espíritu nos regenera y nos ayuda a entender
que somos pecadores primero, que no podemos hacer nada para salvarnos. Y también nos ayuda a entender que el único y suficiente Salvador es Jesús el Cristo. Por eso podemos poner nuestra fe en Él, recibirlo y convertirnos en hijos de Dios. Y Pedro allí lo confesó. El Señor se puso muy contento. Muy bien, Pedro, te lo ha revelado el Padre, de verdad. ¡Qué bendición! Has podido contestar correctamente. Y aunque Pedro se convirtió en hijo de Dios, ya tenía a Cristo, pero todavía en el centro, en el trono de su vida, estaba Pedro. Y el Señor continuamente, Él estaba dándoles la palabra para que pudieran cada vez tener más seguridad, sanidad de esto. Por eso, en Mateo 17, del 1 al 9, en el monte de la transfiguración, donde llevó a los discípulos más allegados, entre ellos a Pedro, allí les mostró, se apareció Moisés, representa la ley, era el profeta más importante para los judíos. Y también Elías, también el profeta muy importante, ¿verdad? Porque realmente Dios hizo grandes y poderosos milagros a través de Elías. Pero el Señor, fuera Moisés, fuera Elías, solo Cristo. A Él oíd. Solo Cristo, solo Jesús el Cristo. Y constantemente el Señor les mostraba realmente quién era Él. Pero, ¿qué ocurría? Seguía Pedro todavía en sus pensamientos. Y por supuesto, si estamos en nuestros pensamientos, con nuestras limitaciones, con nuestras motivaciones, realmente seguimos pensando en nosotros, y aunque ya tenemos a Cristo, realmente no tenemos ningún corazón por las almas. Nos preocupamos en nosotros, luego en nosotros y después en nosotros. Por supuesto, no estamos mirando a la gente que hay alrededor. Ya somos hijos de Dios. Por gracia de Dios, dentro de Jesús el Cristo tenemos todo, abundancia cada día. Pero, como seguimos ahí, ciertamente solo nos miramos a nosotros. Y no se está levantando ese evangelismo porque realmente no estamos disfrutando el evangelio. Por eso Pedro, aunque el Señor les daba la palabra continuamente, el problema es que ellos estaban tomando la palabra con su pensamiento. Y es muy importante esto, porque es algo que desgraciadamente nos pasa a muchos, que recibimos la palabra, escuchamos la palabra, pero tomamos la palabra a nuestro pensamiento. Las partes que nos gustan, lo que no nos gusta, eso no va con nosotros, ¿verdad? Eso es para otros. Y no estamos alineándonos a la palabra de Dios. Por eso sí, él sabía que Jesús era el Cristo, era el Mesías esperado. Pero él, conforme a su pensamiento, pensaba que era un Mesías que se iba a rebelar contra los ocupadores romanos. Pensaba que era un Mesías que iba a tomar la espada, el ejército, iba a vencer a los romanos, a levantar un reino físico, un reino político donde el Mesías Jesús iba a ser el rey. Y por supuesto, ellos que iban a ser ministros, un buen cargo, con mucha economía, ¿verdad? Por eso peleaban constantemente entre ellos a ver quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Porque pensaban que Jesús iba a ser un Mesías, un rey físico, y que ellos iban a ser sus ministros. Tener un lugar muy alto, ¿verdad? Y tener mucha economía. Ahí estaban, totalmente en el yo, tenían a Cristo, pero tomaban esa palabra con su pensamiento. Por eso no funcionaba bien. No funcionaba bien. Y llegó el punto que cuando el Señor fue entregado, Pedro negó al Señor 3 veces. Hasta ese punto llegó. Por eso totalmente cayó. Lloró amargamente, dice. Entonces, puede parecer, ¿no?, que Pedro ya había terminado ahí. Eso pensaba él. Ya me voy otra vez a pescar, a Galilea, a mi antiguo oficio, ¿verdad? Pero, aunque hayamos caído, podemos caer dentro del proceso, porque es un proceso en nuestra vida de fe.
Ciertamente, ¿quién nos ha escogido? El Señor por su gracia. El Señor nos ha escogido, Él no se equivoca. Por eso, dentro de ese proceso donde estamos realmente entrando en la palabra, recibiendo esa sanidad, saliendo de totalmente nuestras motivaciones, pensamientos, ir alineándonos a la palabra de Dios, a veces pueden venir estas situaciones porque el humanismo no funciona. Pero realmente eso es parte del proceso. Lo que parece un final, lo que creía Pedro que era un final, realmente es un nuevo comienzo. El profeta Elías estaba desanimado, estaba totalmente caído allí, debajo de un enebro. ¿Y su oración cuál era? Señor, quítame la vida. Imagínense qué estado había caído Elías. Pero el Señor por su gracia envió un ángel, le dio alimento otra vez, y fue 40 días, 40 noches andando al monte Horeb, y allí dentro de la cueva, en un silbo apacible, el Señor le habló, le dio la palabra. Y le dijo, no es el final, aunque hayas caído, es un nuevo comienzo. Tienes una nueva visión, tienes unas nuevas fuerzas. Y de la misma manera, ese era el horario para la vida de Pedro. Por eso el Señor, resucitado, dice que fue allí, en Juan 21, del 15 al 18, allí a Galilea, donde estaban pescando, y fue aquí a darles la palabra para restaurarlos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, con la palabra para que estuviera realmente recibiendo la fuerza y el poder. Y luego, dentro de ese proceso, el Señor hizo algo muy importante. Él lo llevó totalmente en Hechos 1:3 al monte del Olivar, y allí hizo que se concentraran. Durante 40 días, el Señor resucitado, dice en Hechos 1:3, estaba allí dándoles la palabra. Y eso realmente fue el proceso donde ellos pudieron empezar a cambiar esto. Lo grabado, la raíz, la naturaleza incorrecta. Empezaron a salir de su pensamiento, a tomar la palabra con su pensamiento. Y empezaron totalmente a concentrarse en la palabra de Dios, a recibir esa sanidad, porque solo la palabra de Dios, que es espíritu y vida, que es una espada de doble filo, tiene el poder para sanarnos. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Libres de qué? Si no estoy en la prisión, ¿de qué me hace libre la verdad que es la palabra? Pues libre de las heridas, de las trampas, de los moldes incorrectos, de las ataduras. Solo la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, tiene ese poder de sanarme, de liberarme. Por eso durante 40 días el Señor, que lo sabía, nos concentró, muy importante la concentración. Y 40 días con la palabra. Y allí pudieron empezar a aferrarse, tener la conclusión. En primer lugar, ¿en qué? Hechos 1:1, que Jesús es el Cristo. Aquí lo había confesado, pero lo tenía aquí. Y uno puede tener ese conocimiento y estar todo el día diciendo, solo Jesús es el Cristo. Mucha gente, y es bueno, ¿no? Dice, solo Jesús el Cristo. Y saluda, solo Jesús el Cristo, está bien. Pero realmente luego, quizás, viene un problema y empiezan a correr, empiezan a temblar, empiezan a intentar arreglarlo, buscando personas que te ayuden. Entonces, ¿qué es solo Jesús el Cristo? Está aquí, pero tiene que estar aquí. Y está cerca, ¿verdad? No hay mucha distancia, pero es muy distinto tenerlo solo aquí que realmente esté gobernando, esté reinando en nuestras vidas. Y realmente ahí, en ese tiempo, pudieron tener esa conclusión. Solo Jesús el Cristo. Él en verdad ha consumado todo. Y ahí todo lo concluyeron con Cristo. Cristo es solución de todos los problemas. Él realmente ha consumado todo en la cruz. Y realmente hay que aferrarse totalmente a ese pacto eterno, porque a través de eso se manifiesta el poder de Dios. No solo eso. Jesús el Cristo
murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte, que Él es Dios. Por eso, ciertamente Él que ha resucitado, que está vivo, está con nosotros. Y cuando proclamamos su nombre, el reino de Dios se establece. Y ellos tomaron ese pacto también. Donde estamos al orar, al tomar el glorioso nombre de Jesús el Cristo, al proclamar su nombre, la oscuridad es quebrantada, el Espíritu Santo obra, se levantan las obras del reino de Dios. Y ese pacto tomaron poderosamente, tuvieron la conclusión, es la misión que tenemos. Y también, como somos débiles, el Señor les prometió en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les prometió que les daría el poder para ser testigos, porque el Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos, para proclamar el Evangelio, que es el deseo de Dios. Por eso les dio esa promesa y fue la última palabra del Señor resucitado antes de ascender. Por eso no les dijo una tontería ni cualquier cosa, era su última palabra antes de ascender. Era muy importante, ¿verdad? Por eso, como les había dicho el Señor, cuando Él ascendió fueron, ¿a dónde? Al aposento alto de Marcos, dijo que esperaran en Jerusalén. Y allí, ¿qué es lo que ocurrió? Algo muy importante. Hechos 1, 13 y 14. Eran como 120 y ya habían salido totalmente sanados, transformados, y ya empezaron a coordinarse la palabra de Dios, a establecerse la palabra de Dios. Ya no era su pensamiento. Si estamos en nuestro pensamiento, aunque seamos hijos de Dios ahí, caemos continuamente. Tenemos la palabra, pero la tomamos con nuestro pensamiento. No estamos establecidos en ella, no estamos realmente creyéndola, ni aplicándola. Ese es nuestro pensamiento, pero ahí, después de esos 40 días de concentración, se empezaron a coordinar. Su vida ya estaba alineada a la palabra de Dios. Conforme a su palabra, fueron al aposento alto de Marcos. Y allí, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a tomar la palabra. Esa palabra que Dios le había dicho, que iban a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Se coordinaron a la palabra. Ciertamente, es lo más importante. La palabra no hay que estar tomándola con nuestro pensamiento, sino con el pensamiento de Dios. Estar editados, coordinados en ella. Es la parte más importante. Porque al entrar en su palabra, como Dios hace la obra, siempre cumple su palabra. Ahí vamos a disfrutar realmente y vamos a ver cómo Dios obra poderosamente. Cómo Dios en verdad es vivo, está con nosotros. Y es muy importante tomar la palabra del mensaje del púlpito en nuestra congregación. Ahí Dios, que es soberano, nos ha puesto ahí, no es casualidad. Y allí cada domingo ha establecido el culto del domingo tan importante. Y allí, a través del pastor, Él nos da su palabra. El Espíritu Santo obra. Y no hay que perder esa palabra, porque a través de ella Dios nos da dirección para los 6 días restantes de la semana. Nos da las respuestas por adelantado. Nos da esa palabra para que estemos aplicándola, siguiéndola, coordinándola en nuestras vidas. Y vamos a ver durante esos 6 días, si meditamos cada día esa palabra del mensaje del púlpito, cómo el Señor la cumple. Y eso es experimentar que Dios Trino, que es vivo, está con nosotros. Eso nos da alegría, gozo, mucha paz, ¿verdad? Nos da muchísima gracia. Y entonces compartir eso, la gracia que hemos recibido, es el evangelismo, ¿verdad? Y es una bendición compartir lo que uno disfruta, es muy fácil además, ¿verdad? Por eso, este tiempo fue clave, la vida de Pedro. Aquí realmente, cuando ya bajó del Monte del Olivar, ya era otra persona, ya no le importaba que lo pudieran matar, lo pudieran encarcelar, ¿verdad? Realmente él ya estaba alineado, coordinado a la palabra de Dios. Por eso es muy importante que tengamos este tiempo de concentración y que empecemos realmente a establecernos en la palabra. Los verdaderos discípulos, dice
en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios, los que creen, los que cada día se aferran a esa palabra. Ciertamente oran con esa palabra. Ahí van a experimentar la respuesta, el cumplimiento de la palabra, las respuestas a la oración, que Dios vivo en verdad está con nosotros. Por eso, allí con esa palabra, ¿qué hacían? Oración. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Allí estaban orando. Esa oración tan preciosa, que es una bendición que tenemos tremenda, esa oración que disfruta de que Dios Trino, que es vivo, está con nosotros, y Dios Padre da la palabra y la cumple. Dios Hijo, Él está quebrantando esas tres maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno, y Él sigue levantando las obras de salvación, y Dios Espíritu Santo, que obra con poder. Es experimentar ese respaldo del trono celestial, esa oración que disfruta esa identidad que tenemos, esa autoridad que Dios nos ha dado, utiliza esa autoridad, porque cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, para que su reino se establezca, se levantan las obras del reino de Dios. Dios envía a los ángeles. Ahí podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Automáticamente todo pensamiento, toda preocupación, toda ansiedad se va, absolutamente. ¿Por qué? Porque estamos realmente a través de la oración haciendo las cosas de Dios nuestras. Y es muy importante orar 24 horas. ¿Por qué? La palabra, podemos, como en este momento, escuchar la palabra de Dios, y eso es importantísimo este tiempo, ¿verdad? Pero ¿esto cuánto dura? No llega a una hora, ¿verdad? Luego, durante todo el día, estamos bombardeados por palabras, muchas de ellas, la mayoría, no son la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Por eso, además de escuchar esta palabra, además de escuchar mensajes, luego podemos orar. Porque hay muchos sitios que no podemos estar escuchando la palabra, pero sí podemos en todo momento estar orando, orando al Señor. Uno puede estar caminando, por dentro puede orar. Uno puede estar trabajando y puede estar dándole gracias a Dios por dentro, ¿verdad? El Señor nos escucha, es omnisciente, ¿verdad? Por eso, la oración 24 horas. De esa manera, esa oración es de verdad disfrutar, es poseer las cosas de Dios, el poder de Dios que está en nosotros. Y ciertamente esa oración, que no solo sea pedir por los problemas, no, que empecemos a dar gracias por esas bendiciones que tenemos, que estemos dando gracias por ser hijos de Dios, porque el Señor está con nosotros, porque Él de verdad obra en el nombre de Jesucristo, Él quita toda la oscuridad. Que estemos orando de esas bendiciones que Él nos utiliza para el evangelismo con las cosas de Dios. Y de esa manera, de verdad, vamos a experimentar mucha fuerza, mucha sanidad, porque es algo muy importante que los hermanos, y en concreto Pedro, pudo estar allí disfrutando durante aproximadamente 10 días en el aposento alto de Marcos. Allí estaba totalmente centrado en la palabra, orando con la palabra, disfrutando del poder de Dios, del respaldo del trono celestial. Y mientras hacía eso, ¿qué hay que hacer? Esperar. Y esta parte no es tan fácil, ¿verdad? Sobre todo si estamos aquí. Si estamos con nuestro pensamiento, a veces nos cuesta esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo queremos rápido, ¿eh? Eso suele pasarnos a todos. Queremos ya. Pero realmente Dios hace la obra. Él tiene su horario perfecto, ¿verdad? Como dice Eclesiastés, capítulo 3, todo tiene su tiempo bajo el cielo, todo. Y en su tiempo todo el Señor lo hizo hermoso. Por eso realmente no es esperar sin hacer nada, no. Esperar tomando la palabra, orando con la palabra, haciendo esa guerra espiritual, orando. Y ciertamente, en el horario de Dios, ciertamente viene la respuesta. Hay que esperar el horario. Y dice en Hechos 2, del 1 al 4, que el día de Pentecostés, ahí llegó el horario. Y vino un viento recio, lenguas como de fuego,
¿Eso qué es? La obra de Dios. Eso solo el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Ciertamente llegó el horario. ¿Y qué ocurrió? Su estado espiritual cambió grandemente. Este es el estado del no creyente. Cristo está fuera, ¿verdad? Y Él gobierna en su vida totalmente. Fracaso. Este es el estado de un creyente. Ya tiene a Cristo dentro, pero en el centro de su vida todavía está Él gobernando y haciendo lo que Él quiere. Ahí te caes. No funciona tampoco. Pero Dios obró para llevar a Pedro y a todos los discípulos a este estado. Un estado donde Cristo no solo está dentro, sino Él es no solo el Salvador, sino el Rey, el Señor. Él está en el centro de nuestras vidas, en el centro del trono de nuestras vidas. Y el yo ya ha quedado totalmente relegado, apartado. Ese es el estado del discípulo que Dios utiliza para el evangelismo. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que sea el estado que puedan disfrutar por gracia de Dios cada día. Ese es el estado que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También Pablo decía que él estaba agradecido cuando tenía escasez y cuando tenía abundancia. ¿Por qué? Porque Cristo era suficiente para él. Él estaba completo en Cristo. Cristo era todas las cosas. Ese es el estado reconocido por Dios de los discípulos que el Señor utiliza para el evangelismo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan cada día disfrutar dentro de la palabra, orando con la palabra, disfrutando que Dios vivo está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y orando y esperando. Ciertamente ese día llegará. El horario de Dios llegará. Y en ese momento, ¿qué ocurrirá? Sus ojos cambiarán. Aquí los ojos de Pedro ya cambiaron totalmente. Por eso, en segundo lugar, lo que aparece es el campo. Y nuestros ojos para ver el campo es totalmente distinto. Ahí cambia totalmente. Ese cojo que estaba allí en la puerta de la Hermosa era un cojo que llevaba muchísimos años. Pedro probablemente lo había visto durante muchísimos años, muchísimos. Pero ese día era distinto. ¿Qué es lo que había cambiado? El cojo no, era igual y seguía pidiendo lo mismo. El que cambió era Pedro. Ahora Pedro estaba aquí. Y en ese estado uno empieza a ver ya como Dios mira. Uno empieza a tener interés donde Dios tiene interés. Y puede ver lo que nadie más puede ver. Y puede ir donde nadie más puede ir y puede hacer Dios a través de él lo que nadie más puede hacer, porque es Dios el que lo hace. Por eso hay muchos creyentes que tienen dificultades incluso en sus matrimonios, porque el otro cónyuge es no creyente. Hay creyentes que tienen problemas con familiares que no han conocido a Cristo, con hijos que tampoco han conocido a Cristo, o su vida de fe es muy difícil. O también están en el trabajo sufriendo, con queja, con crítica, se sienten muy mal. Están teniendo problemas grandemente. Y no saben por qué es, porque son hijos de Dios, pero realmente no funciona bien. Y lo ven todo con desánimo, como que es absolutamente imposible, como que no hay solución. Pero la clave somos nosotros. Eso es porque estamos aquí sin darnos cuenta. Pedro, cuando estaba ahí, se quejaba totalmente, no funcionaba, pero realmente a través de la concentración, de poder disfrutar de Cristo que estaba con ellos, la palabra, la oración,
disfrutando realmente de Cristo resucitado. En ese momento, al cambiar su estado espiritual, sus ojos absolutamente cambiaron. Y ese cojo que tantos años habría visto Pedro, lo vio distinto. Pudo ver realmente cuál era el verdadero problema del cojo. Y era un problema fundamental. Muchos creyentes que están casados con un cónyuge que es no creyente se sienten desanimados porque, es que mi esposo, que si toma, que si no me habla bien, que si tal. Y por supuesto no es una situación fácil, o la esposa también, ¿verdad? O el hijo que no se está portando bien. Pero si es no creyente, realmente tenemos que ver cuál es su estado espiritual. ¿Quién está dominando su vida? Si es no creyente, ¿puede ser feliz? Es imposible. ¿Y qué va a hacer para intentar ser feliz? Pues cosas que realmente nosotros sabemos que no es respuesta, pero él no lo sabe. Intenta realmente quitar la ansiedad, quitar sus problemas a su manera, por supuesto. Nosotros sabemos que eso no funciona, pero hay que entender cuál es el verdadero enemigo, cuál es el verdadero culpable, cuál es el estado de esas personas. Muy importante. Por eso ellos cambiaron sus ojos y empezaron a ver el estado de ese cojo. Y realmente las personas separadas de Dios tienen un problema, en primer lugar, de fundamento. Una casa, si el fundamento está doblado como este, pues aunque construyamos una casa muy bonita, pues al final va a caer, ¿verdad? Porque el fundamento es básico, es lo más importante de la casa. Y realmente las personas separadas de Dios están en Génesis 3. ¿Qué es eso? El hombre separado de Dios empezó a vivir en el yo. Por eso el hombre se cree equivocadamente, el hombre separado de Dios, que es Dios. Yo puedo hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo tengo mis ideas, yo tengo mis planes. Por supuesto es un fracaso porque el hombre sin Dios no es nada absolutamente. Pero el hombre no lo sabe. No solo Génesis 3, Génesis 6, ahí aparece que el hombre cayó en tal maldad que estaba totalmente atrapado y buscaba lo carnal, cosas carnales, totalmente. Y también cosas materiales. Estaba atrapado por esa cultura de oscuridad. Y realmente las personas separadas de Dios viven en el yo. Están atrapadas totalmente por lo carnal, por lo material, buscando economía, buscando... El amor al dinero es la raíz de todos los males. La gente busca como loca esas cosas pensando que le va a dar la felicidad. También Génesis 11, que es el acontecimiento de la Torre de Babel. Vamos a tener fama, vamos a tener nombre, vamos a ser más altos que Dios. Eso es un fundamento que está en todas las personas separadas de Dios. Por eso podemos entender por qué hay tantas peleas, hay tanta corrupción, hay tantos problemas, porque la gente solo piensa en ella, ¿verdad? La gente solo quiere lo suyo, dinero, y no le importa matar, robar, hacer guerras, quiere tener éxito, no le importa engañar, porque es el fundamento de las personas separadas de Dios. No solo eso, también Satanás envuelve todo a través de la cultura de oscuridad, porque sabe que la gente así está sufriendo y le empieza a mostrar a través de la cultura milenaria, tradiciones muy antiguas, empieza a poner como cosas para dar respuesta, caminos que parecen que van a dar respuesta, pero los hace Satanás porque él vino a hurtar, matar y destruir, son un engaño, pero la gente, como está separada de Dios, está cayendo continuamente en esos engaños, en esa envoltura. ¿Y eso qué es? Pues vemos como, por ejemplo, en Hechos 13 aparece la brujería. Y también en Hechos 16 aparece la adivinación. Hechos 19, ahí que aparece las religiones, la idolatría. Y es algo milenario, es algo que es universal. Donde hay personas, allí todos tienen sus ídolos, sus religiones, tienen sus chamanes, tienen sus brujos. Eso es algo que está en todo el mundo, porque es la cultura de oscuridad que a través de las tradiciones Satanás ha puesto. Y la gente, por supuesto, al sufrir
pues va ahí al adivino, ¿verdad?, que le dé dirección, o va al mago que le haga un trabajo, o va a ese ídolo desesperado pensando que es Dios, buscando respuesta para su vida, porque están sufriendo las personas. Por supuesto lo hacen con buen corazón, pero realmente no saben que todo esto es la obra de Satanás. Dios aborrece totalmente eso. Y al abrir puertas a través de eso todavía, el estado de esas personas, desgraciadamente, va a ser peor. Van a caer en desastres, en maldiciones continuamente, ellos y sus familias, como muestra la palabra de Dios. Por eso ese es el estado fundamental de las personas separadas de Dios. Y tenemos que estar viéndolo. No es solo algo que pone la Biblia y ya está. No, la Biblia es la verdad. Y esto es algo que además de que lo pone la Biblia, desgraciadamente lo podemos ver a nuestro alrededor. Cada día las personas viven ahí. ¿Por qué hay tantos problemas en países con tantos recursos naturales, con tanta gente buena? ¿Por qué vienen problemas? ¿Por qué? Por la idolatría. Vienen desastres continuamente porque sus líderes están totalmente en el yo, están totalmente buscando lo material, la fama, y están cayendo en corrupción. Pero eso es algo globalizado. ¿Por qué? Porque está dentro del hombre, desde que el hombre quedó separado de Dios y se ha traspasado y se sigue traspasando generación tras generación. Porque todos venimos de Adán y Eva y ya nacemos totalmente con esa base, atrapados totalmente por esa cultura. Y así, ¿cuál es el estado del hombre? Personalmente el hombre queda atrapado ahí y cae en 6 estados de destrucción. Es siervo de Satanás. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En ese estado empieza a tener problemas espirituales, caen en idolatría y también problemas mentales. La gente, y más en este tiempo, está sufriendo grandemente en problemas mentales. Obsesiones, divisiones, mentiras, celos, pánico, estrés, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, una lista inmensa. Porque la gente, a pesar de tanta tecnología, cada vez sufre más soledad. Son problemas mentales. Mucha gente, desgraciadamente, se está suicidando. Y también jóvenes, adolescentes. Es tremendo. La gente no sabe por qué es, pero están atrapados totalmente por ese sistema. Y el origen es un problema fundamental. Es las consecuencias de ese pecado original. No solo eso, con ese estado al final tienen problemas físicos, se ponen enfermos, pero también en ese estado tienen un problema para su destino. Porque dice en Hebreos 9:27 que después de esta muerte física, si uno muere físicamente en ese estado, la eternidad es el infierno. Es algo terrible. Y no solo termina ahí, sino que esa maldición se traspasa a la siguiente generación. Ese es el estado fundamental que tenía ese cojo. Su problema no era el dinero, era un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos, pero cuando Pedro pudo gozar de ese estado espiritual, él pudo darse cuenta cuál era el verdadero problema. Empezó a ver correctamente. Y esos familiares, esos amigos, esos compañeros de trabajo, que realmente están separados de Dios, están ahí. Por eso, en vez de enojarnos con ellos, puede pasar, ¿verdad? Pero si tenemos esa fuerza espiritual, si recibimos gracia, ya lo vamos a ver con otros ojos. Dios nos va a dar misericordia, porque están atrapados, no pueden salir de ahí. Y es normal, ¿verdad?, que de un árbol de naranjas salgan naranjas. Pues de una persona en ese estado, ¿qué van a salir? ¿Flores? No, salen cosas malas porque está mal, está sufriendo. Por supuesto, eso no le justifica, pero sí, si tenemos esa fuerza espiritual, si recibimos gracia, lo vamos a ver con otros ojos, vamos a ver cuál es su verdadero problema. Y eso es lo que vio Pedro. ¿Cuál era el verdadero problema del cojo? Muchos años pasó, pero al cambiar su estado espiritual pudo empezar a ver cuál era el verdadero problema. La gente en ese estado se esfuerza. Nadie quiere vivir así, ¿verdad? Y como no saben cuál es su problema, empiezan a buscar soluciones que todavía
son peores. La gente piensa, bueno, con la plata, con el dinero ya voy a ser feliz. Mentira. Si uno está allí y tiene mucha plata, ¿en qué lo va a gastar? Todavía va a ser para peor, ¿verdad? Bueno, pues lo importante es tener mucha educación y es algo bueno, pero es algo intelectual. No nos puede solucionar un problema que es espiritual. Ni tampoco la ciencia, ni tampoco la filosofía, que son cosas buenas, no es que sean cosas malas, pero no tienen ningún valor para sacarnos de ese problema que es espiritual. Por eso, realmente, ahí, ese cojo estaba al lado del templo. Y pasaban los sacerdotes, pasaban los levitas, pasaban los fariseos, los escribas. Ninguno le podía dar respuesta, ninguno. Porque la religión no es ninguna respuesta, es el esfuerzo del hombre por salir de ahí. Pero no tiene ningún valor. Por eso nadie tenía respuesta para ese cojo. Había gente que le ayudaba a ponerlo ahí cada día, ¿verdad? Y, por supuesto, la obra social es algo bueno, pero no tiene ningún valor para sacarnos de ahí. Por eso, Pedro lo pudo entender. ¿Por qué? Porque tenía ese estado espiritual. Ya estaba coordinado a la palabra de Dios y gozaba, disfrutaba del Evangelio cada día. Por eso empezó a ver eso. Realmente, ¿cuál era su estado? Que el esfuerzo humano no funciona. Y entonces, ¿qué pedía el cojo? ¿Qué pedía? Pedía dinero. Y la gente en ese estado está pidiendo cosas incorrectas. Piden muchas cosas porque piensan que es la respuesta, pero no conocen su problema. Por eso él pedía dinero. Pero Pedro, él le dijo claramente, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Por eso, ciertamente, aunque pidan esas cosas, tenemos que ver qué es realmente lo necesario. Y realmente lo único necesario es, por supuesto, Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, el discípulo que está disfrutando de Cristo, que ha resucitado, que está con Él, disfruta del Evangelio, tiene esos ojos espirituales, empieza a ver su campo de manera correcta. Va a darse cuenta cuál es el verdadero problema de esos familiares que no tienen a Cristo, de esos amigos que están separados de Dios. Y va a ver qué es lo necesario para ellos. En ese momento van a poder dar el mensaje. ¿Y qué mensaje van a dar? El núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es? Que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Como el hombre no puede salir de ese problema fundamental por sí mismo, Dios, por gracia, por misericordia, Él nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso nada más el hombre pecar. Dios por su gracia, en Génesis 3:15, habla de esa simiente de la mujer, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús el Cristo que vendría totalmente a derrotar a Satanás. También en el tiempo de la esclavitud de Egipto, en Éxodo 3:18, ahí Dios a Moisés le habla del sacrificio de sangre. Y siempre que en el Antiguo Testamento se habla de sacrificar animales, es realmente una sombra, un tipo de Jesús el Cristo, que iba a morir en la cruz por nosotros para poder liberarnos, para poder perdonar nuestros pecados. Por eso solo a través de Jesús el Cristo. También en el tiempo de Isaías, a través de Isaías dio una palabra muy importante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se hizo hombre, que se encarnó. Y Él es verdadero Dios, verdadero hombre, y Él nació sin pecado. Durante toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era el único justo. Y el justo voluntariamente, por amor a nosotros, fue a la cruz y dio su vida por nosotros, los injustos,
para llevarnos a Dios. Por eso Jesús es el Cristo. Y también vemos en Mateo 16:16, en el Nuevo Testamento, esa promesa se cumplió. Y Jesús vino y Pedro pudo confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y su nombre es Jesús, salvación de Jehová. Él vino a salvarnos. ¿De qué? De este problema fundamental, que ningún hombre, que de ninguna manera humanamente se puede solucionar. Por eso Dios, por su gracia, envió a Jesús el Cristo. Y Él, que es Jesús, cumplió la profesión de Cristo, el ungido, aquel que Dios señaló, aquel que capacitó para cumplir esos 3 oficios tan importantes. Él vino como el verdadero profeta y dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estábamos separados, no había manera de volver a Dios, separados de Dios, estamos perdidos, pero Dios por su gracia, a través de Jesús el Cristo, nos abrió ese único camino que es verdad, que nos lleva a la vida, al hacer que regresemos con Dios. Él también vino como ese verdadero sacerdote. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos. Estábamos atrapados en el pecado. Estábamos en desastres, en maldiciones. No había manera de salir de ahí, pero Él nos rescató. Él derramó su sangre en la cruz y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, dice la ley. Él cumplió toda la ley, toda la palabra, todas las profecías. Y Él, como el verdadero sacerdote, nos liberó, perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él también cumplió por su gracia como Cristo un tercer oficio. ¿Cuál era? El verdadero Rey. Por eso dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la mayor obra del diablo? Él hizo que quedáramos separados de Dios, ¿verdad? Pero a través de eso, a través de Jesús el Cristo en la cruz, Él venció a Satanás. Por eso Él deshizo totalmente las obras del diablo. Y Él murió. Y en la cruz, antes de entregar el Espíritu, Él tuvo una palabra en Juan 19:30. Una palabra de victoria. Consumado es. Ya he cumplido, ya he pagado, ya he terminado todo absolutamente. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Por eso Él murió. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y es la evidencia de que Él venció, de que realmente a través de Él podemos ser justificados, podemos tener esa victoria que Él consiguió por gracia a través de la fe. Y Él resucitado dio una palabra muy importante. ¿Cuál es? Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esa es la dirección, el mandamiento que Dios nos da. Por eso el mensaje que tenemos que compartir solo es uno. El mensaje núcleo esencial de los 66 libros de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Que solo a través de Jesús el Cristo podemos recibir esa salvación, podemos regresar con Dios, podemos ser nuevas criaturas. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es el mensaje que tenemos que compartir. No nuestras ideas, nuestros colores, nuestros buenos pensamientos. Solo Jesús el Cristo salva. Jesús el Cristo y nada más. Es lo que tenemos que estar compartiendo. Y vemos que no solo Pedro, sino también Pablo, en 1 Corintios 2:2, cuando regresó de Atenas, y allí no funcionó muy bien, porque allí en Atenas, sin darse cuenta, empezó a compartir un mensaje hablando un poco de filosofía. Pero se dio cuenta y cuando regresó a Corintio allí, ya cambió totalmente y solo predicaba a Cristo crucificado. Solo Jesús el Cristo. Es el mensaje que predicaba Pedro, pero también Pablo. Y vemos que los hermanos de la iglesia primitiva, porque es el mensaje central, el mensaje que tenemos que estar compartiendo, que Jesús es el Cristo,
Y ciertamente, al compartir a ese cojo que Jesús era el Cristo, ¿cuál fue el resultado? Ese cojo recibió sanidad. Y si estamos orando, disfrutando cada día de la palabra, de la oración, orando por esos familiares, por nuestro campo, en el nombre de Jesucristo, atando el poder de la oscuridad y esperando tranquilamente, llegará ese horario donde Dios nos abre la puerta. Y ahí compartiremos que Jesús es el Cristo. Y ciertamente será el tiempo donde puedan estar recibiendo esa sanidad, primeramente espiritual. Se convertirán en hijos de Dios. Dios los convertirá en sus hijos, porque la obra la hace Dios. Pero también recibió sanidad física. Él empezó a saltar, a alabar, a glorificar a Dios, porque, por supuesto, la predicación del Evangelio es para glorificar a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, es para la gloria de Dios, porque solo Él hace la obra. Por eso se levantó esa sanidad, pero no solo eso. El cojo entró al templo alabando, glorificando a Dios, se juntó la multitud y Pedro volvió a explicar, Jesús es el Cristo. Dice la palabra que 5.000 varones pudieron creer que Jesús es el Cristo. Dios tiene todo preparado, ¿verdad? El evangelismo, Dios lo tiene preparado. ¿Y qué ocurrió? Fueron metidos por los principales sacerdotes en prisión y al día siguiente los presentaron delante del Sanedrín, un juicio tremendo. Y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, vemos que en Hechos 4:12, él hizo esa confesión gloriosa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesús, el Cristo. Y él pudo estar allí testificando delante de esas 70 personas, más poderosas de toda su nación. Por eso realmente el evangelismo es lo que Dios hace, lo que Dios tiene preparado. Si tenemos este estado espiritual, disfrutando que Cristo, que ha resucitado, que vive, está con nosotros, del poder de Cristo en nosotros, si disfrutamos del Evangelio, ciertamente nuestros ojos cambian. Empezamos a ver esas personas que todavía no conocen a Cristo, de nuestras familias, de nuestros trabajos, amigos, con otros ojos nos damos cuenta cuál es su verdadero problema. Y empezamos a orar por ellos, porque el evangelismo siempre empieza con oración. En el horario de Dios, orando, Dios nos abre la puerta de manera muy cómoda, entonces podemos compartir. ¿Qué mensaje? Jesús es el Cristo. Y veremos cómo el Señor está levantando esas obras de salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar tomando fuertemente esta palabra y disfrutando especialmente el Evangelio cada día. Dios está con nosotros, ya tenemos toda la respuesta. Que estemos disfrutando de que Dios vivo está con nosotros. Y ciertamente Dios va a cumplir esta palabra en nuestras vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado para nosotros. Que bendigas poderosamente cada una de nuestras vidas, que podamos gozar que tú, que eres Dios vivo, estás con nosotros. Señor, levántanos, sánanos, que podamos tener esa plenitud del Espíritu Santo, que estemos totalmente coordinados en tu palabra, orando con ella y abriendo esos ojos espirituales para ver realmente cuál es el verdadero problema de las personas que están separadas de ti. Padre, que estemos orando por ellos y que veamos cómo realmente tú cumples la obra, cumples el evangelismo, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Señor, bendice cada hermano y cada hermana que nos escuchan, bendice cada una de las familias que representamos. Padre, obra poderosamente en cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Bendice a tu Iglesia mundial y que juntos en unidad nos utilices para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.
que puedan estar tomando fuertemente esta palabra que Dios va a cumplir en verdad a través de nuestras vidas. Oren, disfruten cada día de la palabra, de la oración. Disfruten que Dios vivo está con ustedes y compartan esa gracia con todas las personas. Van a ver el poder de Dios. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.